Muy buenas noches a todas y a todos. Acaba de concluir una muy nutricia reunión entre los representantes de la Mesa Nacional de Diálogo que hacen vida en la oposición venezolana y quienes hacemos vida en las fuerzas de la revolución bolivariana. Una mesa que el país todo ha visto, independientemente de cómo piense, independientemente de cuál sea su postura política e ideológica, ha visto avances vertiginosos en dar respuestas a muchas de las inquietudes que tenemos todas las venezolanas y todos los venezolanos, y que ha sentado las bases para lograr un verdadero proceso de reconciliación y de fortalecimiento de la institución democrática en un clima de respeto a la soberanía y a la independencia de Venezuela. Entre los elementos que conversamos con el presidente de la República y que ya forman parte de la ejecución del acuerdo que hace 2 meses se firmó entre los representantes de la oposición venezolana y de las fuerzas de la revolución bolivariana, está un elemento trascendental, visto que el año 2020 es un año eminentemente electoral, puesto que se cumple el lapso constitucional para escoger las autoridades del Parlamento Nacional. Y no es otra cosa que el fortalecimiento de la institución del voto. El dibujo, el establecimiento de verdaderas garantías electorales amplias para que todas y todos nos sintamos completamente seguros de los eventos electorales, del evento electoral que se suscitará el próximo año 2020. Eso pasa por todas las iniciativas que se han venido tomando para un remozamiento del Consejo Nacional Electoral, para la definición clara de garantías electorales que hagan más competitivo el evento electoral parlamentario del año 2020. Y todas las iniciativas que ustedes han notado en el seno de la Asamblea Nacional no son otra cosa que la ejecución de lo que ya habíamos acordado en la Mesa de Diálogo Nacional. Luego está los aportes, las propuestas, las discusiones y los acuerdos a los que hemos llegado en materia económica, en materia social, la instrumentación real de un acuerdo de intercambio de petróleo por medicina y alimentos. Ya se establecieron los elementos para instrumentarla de manera adecuada y de manera rápida. Algunas propuestas que provienen del sector opositor de la Mesa de Diálogo Nacional que fueron rápidamente acogidas por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, como es el hecho de la exención de impuestos a una gran cantidad de rubros que son importados y que permitirían un acceso de la población a bienes, servicios, alimentos, medicamentos a un precio menor, así estuvieran pechados con algún tipo de tasa. La necesidad de hacer más ágiles los trámites a los efectos de los mecanismos de importación, de exportación y de adquisición de bienes, de servicios, de alimentos, de medicamentos, todas ellas propuestas del sector opositor que fueron rápidamente acogidos por el presidente Nicolás Maduro Moro. Un tercer elemento fundamental es el elemento de la reconciliación nacional. Una reconciliación que pasa por el reconocimiento por parte de quien haya sido victimario en una determinada ejecución de una acción contra otra persona o contra bienes públicos o bienes privados que, pues por supuesto, cometió un error que está penado por las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Y también, muy importante aún, muy importante también, la voz de las víctimas. En todo proceso de reconciliación es imprescindible que la voz de las víctimas sea escuchada, de aquellas personas que perdieron familiares en la guarimba del año 2017, aquellas madres, aquellos padres, aquellas hermanas, aquellos hijos que vieron con horror cómo seres humanos eran quemados vivos solamente por el color de la piel o solamente por la vestimenta que portaban o solamente por considerarse de una determinada fuerza política. Es decir, todo este proceso de reconciliación en el que hemos avanzado de manera decidida los sectores de la oposición y los sectores del gobierno bolivariano pasa por un reconocimiento integral y también por pasar la página para buscar el perdón, la reconciliación, el reencuentro entre venezolanas y venezolanos. Yo me voy a permitir
porque forma parte de lo que hemos discutido, contestar una pregunta que se había hecho en la primera parte de la intervención del doctor Claudio Fermín. Mire, queda demostrado por los eventos que han ocurrido en Venezuela en las últimas horas y en los últimos días, que aquí la gente no quiere guerra, que aquí la gente ya no quiere más odio, que aquí la gente ya no quiere más cierre de calles, que aquí la gente ya no quiere más quema de personas vivas, que aquí la gente ve con estupor, con horror, con espanto lo que está ocurriendo en este momento en Bolivia, donde un país que había sido ejemplo de estabilidad, de inclusión, de igualdad social, económica, ahorita está sumido en el más horroroso de las acciones criminales contra la ciudadanía. La gente ve con horror cómo se está asesinando personas por la acción de órganos de represión allá en Bolivia en este momento. O lo que está ocurriendo en nuestra hermana República de Chile. Es decir, aquellos que están llamando al odio, a la destrucción, al odio de venezolanos contra venezolanos, lo que han recibido es el rechazo de las grandes mayorías de la población venezolana. Y está completamente claro. Una de las cosas que han promovido el avance de esta mesa, a pesar de que ha contado esta mesa con la animadversión, con la oposición de todos los laboratorios de guerra psicológica y de guerra mediática con los que cuenta la derecha venezolana y la derecha continental. A pesar de eso, uno de los más importantes avances de esta mesa está relacionado con que estamos hablando de las cosas que la gente quiere escuchar y de las cosas que la gente quiere discutir. La gente quiere que los asuntos políticos se diriman por vías pacíficas, legales, constitucionales y electorales. Las elecciones parlamentarias del próximo año 2020. Es lamentable, pero es así, que haya personas que se hayan arrogado la dirigencia de un sector de la derecha venezolana que estén tan desenfocados. Si no fuera tan trágico sería cómico, pero es trágico. Es trágico porque a ese sector de la ultraderecha lo sigue algunas personas que dicen, ¿pero de qué está hablando este señor? ¿Es que acaso, le pregunto a ustedes periodistas, los comerciantes que ya trajeron sus importaciones para vender los productos navideños, para vender los adornos navideños, para vender los estrenos de la Navidad, están dispuestos a no contar con su ganancia o no contar con la activación del comercio de los meses de noviembre y diciembre porque una persona está llamando a una especie de, por utilizar un término muy conocido en la década del 80, a una especie de autosuicidio? Es una cosa completamente loca, que el país va por un lado y estas personas van por un lado lleno de odio también. Como usted preguntaba sobre el mecanismo de Oslo, y algunos de nosotros formamos parte de ese mecanismo, alguien está mintiendo. Y esa persona que está mintiendo lo está haciendo de forma desesperada, de forma angustiada y pleno de neurosis. Está muy asustado porque se está dando cuenta que su postulado, que era el postulado de la violencia, que era el postulado de la injerencia militar, que era el postulado del asesinato, que era el postulado de la desestabilización, pues ya no cuenta con el apoyo de las inmensas mayorías de este país. Las inmensas mayorías de este país, cuando lo escuchan decir a ese señor, eso no ha pasado, dicen, uno, no le creen, fulano estafador. ¿No fue lo que se vio en la manifestación del día pasado, 16 de noviembre? Fulano estafador. En primer lugar, porque saben que lo que está a la vista no necesita anteojos. Se resuelve fácilmente. Pregúntenle a los representantes del gobierno del Reino de Noruega qué es lo que ha pasado y qué es lo que no ha pasado en los últimos días. Yo sé lo que ha pasado. Si insisten en decir que no, voy a tener que decir la verdad. Detector de mentiras si quieren incluido. Si insisten en decir que no, tenemos que decir la verdad. O vayan los periodistas y pregúntenle a los representantes del Reino de Noruega. Y en última instancia, ¿por qué es malo el diálogo? ¿Por qué es mala la negociación entre factores políticos? ¿Por qué es mala la posibilidad de que nos acordemos en algunos elementos como está pasando en este momento con la mesa de diálogo nacional?
¿O no es cierto que se está discutiendo en la Asamblea Nacional la conformación del Consejo Nacional Electoral porque es producto de lo que se acordó en esta mesa de diálogo nacional? ¿O no se conformó un comité preliminar para escoger el Consejo Nacional Electoral donde hay militantes de los partidos Primero, Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y los partidos de la Revolución Bolivariana, Partido Socialista Unido de Venezuela, PCB, PPT, etcétera? Eso no es verdad. ¿Y cómo fue que se llegó a ese comité preliminar? ¿Y de qué está hablando ese comité preliminar? ¿Y cuáles son los avances que ha tenido ese comité preliminar? No pueden seguir pensando que la gente es tonta, que la gente es boba, o que solamente con un discurso los van a convencer de que la verdad no es la verdad, sino que se imponga una determinada matriz, una determinada mentira. No nos obliguen a tener que decir la verdad, o en todo caso pregúntenle a los representantes del gobierno del Reino de Noruega, que tendrán que decir lo que realmente ha ocurrido. Muchas gracias.